Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 27 de mayo del año 2022. El día de hoy, la videoconferencia llevará por título Resveratrol en la salud y la enfermedad metabólica y va a ser impartido por el licenciado en nutrición Paul Tadeo Ríos Gallardo. El licenciado Paul Tadeo es egresado de la Universidad Veracruzana, donde hizo la licenciatura en nutrición, ex becario internacional por la Universidad de Granada, ex becario de investigación por la Mar University, autor y colaborador de varias investigaciones y libros, colaborador de la revista de Nutrición Clínica y la revista de Atención Primaria en Pediatría y colaborador actualmente de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles del Instituto Nacional de Pediatría. Es un gusto para mí cederle la voz al licenciado en nutrición Paul Tadeo Ríos Gallardo. Adelante, Paul. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es mi privilegio y placer poder estar aquí con ustedes una vez más, otro viernes de sesión académica para el área de la nutriología. Y pues el día de hoy toca turno de hacer una plática con respecto a un nutrimento que es relativamente viejo, pero que realmente hoy en día se está volviendo a tomar su óptica por los avances científicos que tienen, y los vamos a abordar hacia el terreno de la salud y a la enfermedad de orden metabólico, pero con algunos toques de orden sistémico que merece la pena mencionar, junto con algunos detalles de la utilidad moderna que tienen los polifenoles al día de hoy. Siempre que tengo la oportunidad de ser invitado por todos ustedes, me gusta iniciar con esta reflexión y pretendo siempre decirla con la fuerza con la que merece ser dicha, y es que la nutriología no es una ciencia por el hecho de observar, de medir o reportar. La nutriología es una ciencia por las inherentes e irreductibles propiedades fisicoquímicas que tienen los nutrimentos sobre la cinética y la dinámica de los efectores humanos. De tal manera que estos, con elegancia fisiológica, epifuncionalizan a nivel del epigenoma, microbioma y ambioma, agregando así una nueva dimensión a la imagen moderna. Y esta declaración nos hace situarnos en una de las leyes máximas que tiene la fisiología, biología y la medicina, que alcanza una trascendencia nutrimental, y es que siempre nos hemos enfocado al tema de la inflamación, pero hablar del resveratrol nos tiene que situar en el fenómeno del estrés oxidativo. Y este es un concepto que, como es del dominio de todos ustedes, nace y que ha sido formulado en la biología y en la medicina desde el año de 1985, en el cual se hace especial hincapié en la detonación de las desviaciones de los estados estacionarios del conjunto de reacciones redox. Además, se señala el atributo que tiene a nivel del metabolismo aeróbico y hacia la evocación de las respuestas de estrés, de ahí incluso la palabra, activando muchas cantidades de reacciones químicas a nivel de interruptores para los redos moleculares. Y esto es bien interesante porque, a pesar de tener ya muchos años, incluso de haberse establecido desde el siglo pasado, hoy en día ha surgido, tiene la característica de ser muy apasionante y fascinante. Hoy podemos ver que aproximadamente en la base de datos de PubMed para el año de 2015, 138,000 estudios alrededor del tema habían sido ya mostrados. Para nuestra actualidad ya alcanzamos poco más de 280,000 estudios para este concepto que amerite ser analizado, y desde mi óptica como nutriólogo y como miembro de un equipo multidisciplinario, pues vale la pena elucidar los términos combinados a los que estos nos llevan. Y es que
se nos ha enseñado históricamente que el estrés oxidativo es un desbalance entre los agentes oxidantes y antioxidantes en favor de los oxidantes. Pero también vale la pena explicarlo desde el punto de vista fisiológico de los gradientes de concentración y que ya vamos a ir matizando más adelante. Esto anterior deja una disrupción sobre la señalización redox y por lo tanto un daño en los controles o los enfoques de orden molecular. Como punto y mensaje clave hay que destacar entonces que muchos estudios han sido documentados en medios de divulgación científica muy interesantes. Muchos volúmenes han sido desarrollados a partir del nacimiento de una revista como es la de los métodos en enzimatología, otra que también es de una habitual consulta por parte de todos nosotros, la Medicine, no dejar de lado Read Biology, Advancing Redox Research y N cantidad de revistas que afortunadamente hoy nos permite entablar este conocimiento. En cuanto a la inflexión nutrimental que pueden tener estos, pues lo tenemos que abordar desde la definición del estrés oxidativo hasta la carga oxidativa excesiva y tóxica. Históricamente, a partir de la clasificación de este término, se definió como la alteración del equilibrio prooxidante-antioxidante a favor del primero. Sin embargo, en recientes años, esta definición fue actualizada y hoy en día se reconoce como un desequilibrio entre oxidantes y antioxidantes, lo que conduce a una interrupción de la señalización y el control redox o daño molecular. Si lo podemos analizar de manera muy profunda, aparentemente se dice lo mismo, pero realmente está más reflexionada. Como parte del formulario específico, ya nos abre tres vertientes conceptuales que se llevan a nivel del estrés oxidativo nutrimental, la distinción entre el estrés alimentario y el estrés oxidativo fisiológico. Esto lo llevamos al terreno por lo siguiente. Si bien es cierto, el alimento es el vehículo universal de nutrimentos para el trofismo celular, hoy los avances nanotecnológicos nos permiten utilizar a los nutrimentos bajo configuraciones nutracéuticas que nos dan la oportunidad de atacar los fenómenos de estrés oxidativo, de inflamación, de envejecimiento, de enfermedad y etcétera. Por eso vale la pena establecer estas fórmulas. Los términos relacionados con los que habitualmente nosotros los vamos a leer en la literatura, pues van a alcanzar al estrés oxidante, al estrés prooxidante o al estado de estrés oxidativo. Es un hecho que también la hipótesis del estrés oxidativo ha sido reformulado a partir de esto que les estamos presentando y evidentemente debe de haber deducciones implícitas. Por ejemplo, el concepto del balance redox puede contemplar un simple componente como pueden ser pequeñas moléculas o que pueden ir más allá con la interacción de uno o más nutrimentos como pueden ser vitaminas activas y que estas además pueden alterar totalmente el sistema, tanto para bien como para mal. De ahí que hago la distinción del estrés alimentario del oxidativo nutrimental. Pensemos, por ejemplo, a nivel de macronutrimentos, donde el exceso de productos carbonatados nos puede conducir a un estado de hiperglucemia, nos puede conducir a un estado de hipertrigliceridemia y estos a su vez nos van a llevar a un fenómeno de daño, que por el contrario, a nivel nutrimental, hablando de la especificidad de los nutrimentos, estos pueden hacer frente a dicha condición. Y el estrés oxidativo fisiológico, pues no hace más que señalar la naturaleza oxidativa que tiene el ser humano en todo el universo metabolómico para el cumplimiento de las funciones corporales. La clasificación, bueno, hoy en día vale la pena reflexionarlo a nivel de estrés oxidativo basal, de un estrés oxidativo de baja intensidad, y yo me atrevería a señalarlo con entre comillas, lo de la baja intensidad, porque este también va a depender de la capacidad o del umbral de tolerancia de cada individuo. Y de ahí la parte constructiva y crítica de la sensibilización por parte de los clínicos para que hagamos una evaluación y una intervención personalizada e individualizada
para la utilización o contención de algún nutrimento o alimento de riesgo. El estrés oxidativo de intensidad intermedia nos puede situar, por ejemplo, en estados de inflamación crónica y los estados de estrés oxidativo alto, que también se pueden acompañar de la mano del estrés oxidativo perenne o de un estado patológico agudo y que éste pueda permanecer en el tiempo. Insistentemente desde el año 2017 en el seno del Museo de la Arocena en la ciudad de Terror Mexicana de Pediatría, el equipo de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles hicimos el debut de la propuesta de modelo de nutrología que nosotros tenemos a partir del entendimiento de la homeostasis como un concepto de equilibrio entre el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el organismo, propuestos en su momento por Claude Bernard, y en el cual nosotros hacemos una especial énfasis en que un individuo eutrófico habrá de tener una adecuada conjunto de reacciones químicas que lo va a mantener en un estado clásicamente saludable a través de una carga alostática eficiente. Esto, a partir de la reflexión profunda de la fisiología médica, nos lleva a explicar también lo siguiente, que los nutrimentos, cualquiera que éste sea, en apego a las leyes de la fisiología, si su gradiente es igual a cero, es decir, en el que la concentración plasmática de un sustrato sea igual al nivel o a la concentración de proteínas o de la maquinaria enzimática necesaria para las transducciones de señal a nivel membrana citosólica y nuclear, nos va a permitir un gradiente equilibrado. Cuando nos adentramos al tema del estrés oxidativo, vale la pena reflexionarlo también a partir de este principio. Y es que podemos pensar que podemos tener un gradiente positivo para motivar un estado de la homeostasis suficiente. Generalmente tenemos el hábito de hacer especial hincapié en que una concentración alostática de los nutrimentos va a motivar o va a obligar a la maquinaria enzimática a sintetizar mayor número de proteínas, de receptores a nivel de membrana o en su defecto de mensajeros que equilibren hacia un gradiente de concentración igual a cero. Toda vez que nosotros no tengamos un gradiente de concentración igual a cero y que este sea positivo o negativo, nos va a llevar a un estado de inflamación. Pero si lo reflexionamos, también un estado de reacción redox que no sea equilibrado también nos puede llevar a este fenómeno. Y por supuesto que los nutrimentos, como ha sido heredado a través, que ha sido heredado hacia nosotros a través del doctor Perea, no hay un escenario clínico que sea ajeno a la presencia de los nutrimentos. De hecho, no hay un solo escenario fisiológico del ser humano que sea ajeno a la presencia de los nutrimentos. Toda vez que si nosotros tenemos un desajuste en la concentración redox, por lo tanto, que sea igual a menos cero o en su defecto positivo a cero, dependiendo de la concentración, este atributo nos habrá de motivar a un daño y nosotros entonces habremos de encontrar la oportunidad de llevar al estado de adaptación al individuo, corregirlo de una deficiencia, llevarlo a la suficiencia y por lo tanto una recuperación que nos lleve a retomar este proceso. Por supuesto, tomar en cuenta los fenómenos de riesgo. E insistir, este modelo nosotros lo llevamos a la reflexión, a la propuesta, desde el punto de vista de la concentración fisiológica de la homeostasis de un nutrimento sobre el efector humano. Pero ahora que estamos hablando del proceso de estrés oxidativo en el cual el resveratrol, en su calidad de polifenol, tiene la capacidad de hacer frente a los procesos de estrés oxidativo de concentración moderada alta, nos permite reflexionar y al mismo tiempo darle una cualidad todavía más bondadosa, por decirlo de alguna manera, a los nutrimentos para los fenómenos de salud humana. Dirigirnos al estrés oxidativo en la salud y en la enfermedad, evidentemente que nos da la oportunidad de considerar a los nutrimentos y de tener en cuenta ciertas consideraciones de orden sistémico. Estos switch o fenómenos de adaptación que están implicados en la noción de orden sistémico
nos da la oportunidad de entender lo que, por ejemplo, explica la doctora Katerina Flakenstein, quien hace un estudio sobre el inicio temporal de hipoxia y el estrés oxidativo después de individuos que tuvieron irradiación pulmonar, y cómo estos fenómenos se habrán de ser combatidos con la presencia de otro tipo, en mucha profundidad, pero pretendemos ser lo más sustantivos posibles. La doctora Suarna también nos hace especial hincapié sobre la presencia de fenómenos oxidados a través de lípidos en la presencia de la placa aterosclerótica y que además ha sido muy reconocido a lo largo del tiempo. El doctor Nishikawa, por ejemplo, también habla del impacto de la producción de las especies reactivas de oxígeno a nivel mitocondrial para la patogenia de la diabetes mellitus y sus complicaciones. Y esto tiene mucho sentido a partir de que nuestras observaciones a nivel de niños con enfermedad inflamatoria secundaria obesidad, uno de los principales daños, si no es que el primer hit o la primera fuerza de daño que observamos en ellos, además de la ortopédica, es a nivel hepática. Y mucho sentido tendría que el daño mitocondrial en el músculo, que es inactivo y que está además invadido por la inflamación del tejido adiposo, lleguen a tener esta presencia. Y en mucho, que también muchas dianas terapéuticas en la literatura ya documentadas orientan hacia la utilización de nutrimentos antioxidantes. Y a nivel cerebral y particularmente a partir de este nuevo milenio que se ha destapado mucha investigación a nivel cerebral gracias a las oportunidades tecnológicas y avanzadas que hoy en día se nos ofrecen, hay estudios que reporta el doctor Butterfield en el cual él explica cómo los fragmentos del beta-amiloide inician los fenómenos de lipoperoxidación sinaptosómica de manera específica y de secuencia con una implicación para la enfermedad del Alzheimer y que es muy probablemente que también esto nos explique esta enfermedad que comenzó a ser vista desde el siglo pasado y que seguramente alguien que sepa un poco más nos lo podrá decir de una data mucho más anterior. ¿Qué podemos también nosotros observar a nivel oncológico? Bueno, que existen vías de cadena de transporte de electrones que tiene enlace para el daño de las especies reactivas de oxígeno y que también ha sido muy reconocido. Por ejemplo, podemos retornarnos a referencias históricas como es el papiro de Evers o de la literatura inglesa para la década de los, bueno, para el siglo de los 1900, en el cual se comienza a describir que a través de la exposición a Longin, que era este producto secundario de las chimeneas en Inglaterra y las personas que se dedicaban a limpiarla, comenzaron a detectar anormalidades en los tejidos que motivaban el desarrollo incontrolado de células que motivaban al cáncer. Y esa también es una forma de estrés que nos dio la oportunidad de entenderlo. Y a nivel del daño mitocondrial inducido por insultos virales o bacteriológicos, definidos a través de las endotoxinas, donde se correlaciona una actividad respiratoria alterada. Es sin duda, entonces, la pena que hagamos el análisis de toda esta propuesta. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de esto, en el cual nosotros podemos comenzar a ver los procesos canónicos de acción para los fenómenos antioxidantes que van a actuar a nivel de sustrato. Ya los iremos detallando, pero nuevamente, si nos ubicamos a nivel de los efectores celulares, podemos ubicar que a nivel de la membrana lipídica vamos a tener receptores para los oxidasas de NAD o de los dinucleótidos de nicotinamida, en los cuales nuestro sustrato, es decir, nuestro antioxidante, habrá de motivar a este inhibidor y entonces habremos de contener las reacciones dañinas por la presencia de oxígeno. Y entonces, otro de los enfoques diana que podemos nosotros detectar, lo veremos a nivel de los disminuyentes de la superóxido dismutasa, así de como de las catalasas, en las cuales van a tener una participación directa a nivel del óxido nítrico, la presencia de oxígeno e incluso de hierro quelante, que va a motivar al bloqueo de estas moléculas oxidantes a nivel de la membrana y que subsecuentemente a nivel
de los mensajeros citosólicos, habremos de lidiar de mejor manera con los fenómenos de oxidorreducción, como podemos observar en la nicotinamida, en la presencia y posteriormente en la ausencia del hidrógeno por presencia de fosfato. Y entonces, a nivel de del citosol, habremos de contener la presencia de radicales libres nadantes sobre sobre el volumen citosólico. En este sentido, nos da la oportunidad de comenzar a enlistar una serie de agentes que tienen una participación específica sobre este modelo. Él participa el resveratrol, que es un polifenol altamente encontrado en ciertos alimentos, como puede ser la uva o en algunos alimentos de rojo. Vale la pena también destacar la curcumina, sin embargo, para fines de este tema nos vamos a centrar en el resveratrol, que tiene la capacidad de actuar a nivel del NRF2, que esta es una molécula con una inflexión específica sobre los fenómenos de estrés oxidativo. Y junto con estos, o varias cascadas de señalización a nivel celular, que nos van a dar como resultado la producción de radicales libres. En particular, el NRF2 va a tener la capacidad, bajo la presencia del sustrato, de atacar directamente al núcleo y de dar órdenes a nivel del ribosoma, desencadenando un equipamiento armamentista que va a motivar a la contención de todos estos daños. De hecho, nosotros lo podemos ver que aquí a través del ribosoma vamos a activar cierto nivel de moléculas que habrán de activar o de mover a estas moléculas para contener el daño a nivel de hidrodimerización o alguna forma de dipéptido. De manera muy general, es así como funciona. Y es que a partir de esta molécula del NRF2 es que nosotros podemos entender la clave del antienvejecimiento ofrecido por esta molécula de resveratrol. Podemos ver también cómo tiene la capacidad de actuar a nivel de la degradación de los protozoas, de interactuar con su molécula subsecuente, de hacer de participar en el ciclo de la NRF2 y entonces ya a nivel nuclear va a heterodimerizar y de bloquear a la BACH1 y como consiguiente habremos de tener genes de orden antioxidante que habrán de ser expulsados del núcleo a través de sus porosomas, entrar a nivel del citoplasma y activar los mecanismos necesarios para la degradación. Y tiene interés desde el punto de orden inflamatorio, por ejemplo, a nivel de la obesidad, y que ya lo vamos a ir nosotros puntualizando. Una diana de terapéutica para estos fenómenos y que ojalá que haya la oportunidad de explicarlo más adelante en alguna otra sesión, son los fenómenos de autofagia, como a mí me gustan llamarlos de macroautofagia, particularmente a nivel de la macrolipofagia, donde el resveratrol tiene un punto de inflexión muy interesante que ya vamos a ir citando. ¿Qué más pueden hacer nuestros genes y nuestros sustratos a nivel citosólico? Pues estos van a tener la capacidad de actuar a nivel de proteínas, por ejemplo, de la 62, que en presencia de fósforo va a llevar la acción o reacción de fosforilación y vamos a contener el proceso del complejo de rapamicina tipo 1. Consideremos entonces no solamente el resveratrol, sino otros nutrimentos con la misma capacidad oxidante, particularmente como parte del envejecimiento natural que los individuos nosotros vamos a tener. ¿Qué procesos reguladores positivos podemos nosotros observar? Van a ser a nivel de la proteincinasa, a nivel de la proteincinasa de la proteína 38 y del factor nuclear kappa beta. ¿Qué otros fenómenos también en su regulación habremos de encontrar de orden negativo? Pues algunas progerinas o la activación de microRNA para el desajuste de la molécula de la NRF2, que es la misma que estoy señalando justo en este momento. Entonces, ya que conocemos el proceso
fundamental de estrés oxidativo, ¿cuál es la cinética y cómo se va a metabolizar el resveratrol para los beneficios que en él podemos nosotros encontrar? Primero, es que el resveratrol se une a proteínas. Dos, y de consideración importante para la prescripción de este nutrimento, es que la vida media va desde los 8 hasta los 14 minutos plasmáticos para el resveratrol, mientras que sus metabolitos alcanzan una media de 9 horas. Y ofrece la oportunidad de comenzar a hacer especial hincapié de que en la literatura por lo regular se utiliza una dosis de concentración para cada 12 horas. Sin embargo, si este tiene apenas una vida media de 9 horas para sus metabolitos, pero de 15 minutos máximos a nivel plasmático, hemos de considerar la utilización del resveratrol por lo menos cada 6 o cada 8 horas para que el gradiente de concentración del proceso fisiológico con el cual inicio en el audio de la plática explicando tenga un efecto positivo sobre las intenciones terapéuticas que nosotros podamos tener. Para la absorción, bueno, este es a nivel de colon. Y es algo bien interesante porque hasta el 75% del resveratrol es absorbido, lo cual nos da una alta presencia de absorción, pero penosamente es de baja disponibilidad en sangre. Este va a ser dependiente de la dosis, pues a nivel hepático se puede observar apenas en un 1%. El solo hecho de que nosotros estemos citando de que la absorción es a nivel de colon también nos lleva a la reflexión de necesitar una buena concentración o un buen nivel de salud microbiana a través de la presencia de otros sustratos. Por lo que utilizar alimentos ricos en fibra o agentes probióticos, prebióticos, simbióticos, con la utilización del resveratrol nos habrá de ofrecer una mejor respuesta cinética a esto. Por supuesto, el tiempo y evidencias nos lo habrán de demostrar. A priori, el conocimiento de la fisiología nos hace patente el hacer esta premisa. En los seres humanos, después de que lo absorbemos, este se va a absorber, metabolizar fácilmente a nivel del hígado, ya en su forma trans de resveratrol 3,0 soluble en agua, lo que va a explicar su también alta presencia de excreción urinaria. El rango de ingestión para los efectos fisiológicos va desde los 25 miligramos hasta los 250. Sin embargo, ya iremos haciendo precisiones conforme lleguemos a la evidencia terapéutica. Esto en cuanto a la cinética. Y para la dinámica, vale mucho la pena centrarnos en el canon. ¿Cuál es este canon? Vean cómo es de que me voy a centrar en la figura B de esta representación. Es que en los estímulos inflamatorios va a tocar el factor nuclear kappa beta, misma molécula que tiene la responsabilidad a nivel nuclear de motivar los genes de inflamación a través de su activación. Esto en un orden canónico. Sobre su dinámica, tiene la capacidad de atacar el bloqueo de esta molécula y por ende contener la síntesis de genes inflamatorios para las moléculas, por ejemplo, del factor nuclear kappa beta, por ejemplo, del factor de necrosis tumoral, de interleucinas como la tipo 6, que nos llevan a un estado de inflamación crónico y que evidentemente nos habrán de enfermar. Esta es una de las dianas más trascendentes que tiene este nutrimento y que en mucho han sido explicadas a partir de las observaciones del hábito alimentario en la población francesa, en el cual se comenzaron a dar cuenta que ellos tenían menor tasa de enfermedades cardiovasculares y se lo comenzaron a asociar a la presencia o al consumo de alimentos como el vino, que son ricos en la presencia de resveratrol. Otro de los dianas que podemos encontrar es en la forma en la que atacan a las ciclinas. Estas moléculas, las ciclinas, son reguladores clave del ciclo celular y proliferación. He ahí la importancia de que la oncología y sus ciencias de investigación le estén prestando especial atención a esto, puesto que dentro del proceso de carcinogénesis, en sus diferentes fases de proliferación, por lo menos a nivel citoplasmático, donde hay una señalización intracelular para la presencia de los mitógenos,
pensemos en cualquier forma de insulto, ya sea física, química, radiológica y o de cualquier otra índole, va a motivar a la síntesis o a la activación sensorial de cualquiera de estas moléculas, en las cuales a mí me gustaría destacar, por ejemplo, a la CREP, que es una proteína de unión a los elementos, bien reconocida al menos a nivel de los lípidos, el factor nuclear, que ya lo estamos explicando, a las STAT, que participan mucho en los fenómenos de respuesta inflamatoria. Y entonces esta translocación, pero ya a nivel del núcleo, nos tendrá que ordenar una promoción en los sitios A, luego en los B y evidentemente luego a la transcripción, que estos habrán de salir nuevamente a nivel citoplasmático, contactarse a nivel del retículo endoplasmático para la síntesis en su parte más rugosa y entonces motivará la progresión incontrolada de las células. La ciclina D tiene la responsabilidad de contener estas sobreexpresiones. Misma ciclina que es tocada por la presencia de nuestro sustrato hoy protagonista de la plática. Los mecanismos de acción van a tocar las desacetilaciones, los fenómenos de señalización redox para la presencia de antioxidantes, evidentemente para la salud mitocondrial, para la biogénesis de esta, el núcleo y la translocación nuclear. Entonces, nuestras enzimas antioxidantes, que habrán de responder al gradiente de concentración homeostático y redox por la presencia elevada o por lo menos permanente, bueno, no elevada, sino alostática o por lo menos permanente del resveratrol, habrá de tocar a nuestra mitocondria, de protegerla, mejorarla y por lo tanto hacerle frente a las especies reactivas de oxígeno, mismas que nuevamente habrán de atacar a la molécula del NRF2. Podemos observar en nuestra gráfica el debut de una proteína que es parte de una familia, que son las sirtuinas, que también tienen señalización a nivel nuclear para la mejora de la salud sistémica. Lo podemos observar justamente acá en esta gráfica que es un poco más amplia, pero vean cómo la molécula de la SIRT1 a través de sus complejos SIRT3, SIRT4 y al menos SIRT5 van a tener una actividad específica sobre la superóxido dismutasa, al menos para la tipo 2, para la FOX3, para la fosforilación de estas oxidativas y de las proteínas de citocromo C que van directamente al bloqueo de las especies reactivas de oxígeno y por lo tanto habremos de tener una mejor salud mitocondrial. Es del conocimiento de todos ustedes que la mitocondria es el organelo productor de especies reactivas de oxígeno por excelencia. Su disfunción mitocondrial, bajo la presencia de SIRT1, también nos habrá de bloquear una serie de proteínas como es la P53, el NRF2, la superóxido dismutasa. Y ojo, vean qué interesante es esto, que la SIRT1 tiene la capacidad de actuar a favor de gradiente del coactivador de peroxisoma gamma tipo 1 alfa, que a su vez participa en los fenómenos de desinflamación, desacoplamiento de UCPs y de oscurecimiento de los adipocitos en personas con inflamación. Ya lo vamos a tocar. Estos son los fenómenos con los cuales nosotros podemos lidiar, a nivel por lo menos citoplasmático. Y nuevamente, a nivel del núcleo, motivaremos a la síntesis de proteínas especializadas con vocación antioxidante y por lo tanto, menor daño a nuestro ADN o en su defecto, a una mejor capacidad de reparación para esto. Ya que hablamos del fenómeno de obesidad como un estado inflamatorio, también podemos nosotros entender las oportunidades que tiene el resveratrol a nivel de sensibilidad de la insulina y lo hace a través de todos estos mecanismos de orden, de gradiente plasmático, interacción de membrana, citoplasmáticos y nucleares. Y nuevamente aquí podemos nosotros destacar a toda la familia de sirtuinas que son en mucho dependientes de la presencia de resveratrol. Cierto, no solamente actúan a favor de la presencia de este nutrimento, lo hacen con otros, pero la SIRT1 en particular tiene una
afinidad sobre la presencia del resveratrol. ¿Qué nosotros podemos observar? Bueno, la activación de complejos, la regulación positiva de enzimas antiinflamatorias y la regulación a la negativa de enzimas proinflamatorias, del desacoplamiento de la familia de proteínas tipo G, de reguladores de transcripción, de transportadores y de otras vías. Y es así entonces que vale la pena que narremos parte de las funciones que tienen estas sirtuinas, porque la sirtuina que va a tener acción por lo menos, y vale la pena destacar a la proteína 53, al coactivador de peroxisoma 1 alfa, al factor nuclear kappa beta, al factor nuclear, el factor de necrosis tumoral 1 alfa, al de rapamicina tipo 1, a la mapsinasa, a la sintetasa de óxido nítrico, los factores de crecimiento, etcétera. A nivel de sirtuina 2 comparten con algunas, pero ven qué interesante, porque aquí toca los fenómenos de ciclooxigenasa 2 para los estados de inflamación aguda y crónica, la CIR4 para la angiotensina 2, la salud cardiovascular, etcétera, y etcétera, y etcétera. El mensaje clave es llevarnos las capacidades y la vocación antioxidante que tiene el resveratrol sobre los efectores humanos, que estos tocan a nivel extracelular, celular y nuclear. Y esta gráfica nos ayuda mucho para homologar todo lo que hemos diciendo. Ven como las sirtuinas en presencia de lo que ya hemos dicho de los dinucleótidos de nicotinamida para el fenómeno de oxidorreducción, nos puede llevar a un equilibrio de homeostasis redox, en el cual los antioxidantes actúan a nivel de superóxido dismutasa, catalasa, glutatión, peroxidasa, glutatión retudasa, la santina oxidasa. Y pues quisiera aquí también mencionar la presencia de un nutrimento que es la astaxantina, que también tiene una participación específica aquí, que ojalá que haya oportunidad más adelante de hablar con ellos. ¿Y cómo lo vamos a equilibrar? Bueno, sobre los radicales libres de los oxidantes que estamos viendo sobre la gráfica. Entonces, altos niveles de estrés oxidativo nos van a dar como resultado las especies reactivas de oxígeno que directamente van a dañar o a matar a las células. Sin embargo, bajo la presencia de nuestros nutrimentos, bajos niveles de este estrés oxidativo nos van a dar una protección a través de la activación de las señalizaciones celulares, las cascadas o de alguna otra forma de protección al ADN y de ácidos grasos pro-antiinflamatorios. La obesidad como una condición oxidativa por excelencia, lo sabemos, lo hemos dicho, incluso hemos actuado. ¿Vale la pena considerar el resveratrol? Fíjense que hay algo bien interesante. Es bien reconocido que el tejido adiposo blanco es rico en adipocitos, ricos en triglicéridos a través de sus gotitas monoculares. Históricamente reconocido. A nivel histológico, también ha sido muy documentado de que estas carecen de mitocondrias. Si nosotros hacemos análisis de imagen, así se observa diferencia del tejido adiposo pardo, que es rico en mitocondrias y que de hecho el color se atribuye mucho a la presencia de este tipo de mitocondrias. Sin embargo, a nivel morfofuncional, son mitocondrias citosólicas. La pregunta que a lo mejor entre ustedes están haciendo es, bueno, entonces en el tejido adiposo blanco, como principal causante de inflamación, pues ¿qué tipo de mitocondria vamos a encontrar siendo la citosólica? Sí, disminuidas, pero citosólica. Los estudios hoy nos comienzan a demostrar que no son morfofuncionalmente citosólicas, sino de tipo perigotita, es decir, que se unen a la monocapa, no a la bicapa, sino a la monocapa de los triacilgliceroles. Entonces, este tipo de mitocondria, que además son ricas en un tipo de proteína llamada TIL, que son parte de una familia y que son ricas en lípidos, en lugar de motivar a la oxidación y a su ablación, lo que hace es que motiva a la síntesis del tamaño, es decir, a nivel de hiperplasia y de hipertrofia de estos adipocitos, conduciéndonos a un fenómeno inflamatorio y a la postre que, en
que moléculas o los adipocitos ricos en 5 tienen la capacidad de actuar morfofuncionales sobre las mitocondrias perigóticas. Va a tomar y va a activar a su lipoproteína específica para la adipocito y su triglicérido, lo va a introducir al ciclo y vean qué interesante. Tiene la capacidad de heterodimerizar la plin 5 al complejo de la proteína de peroxidación tipo gamma 1 alfa, lo va a unir a la pipar alfa y junto con la SIRT1 en presencia de resveratrol, más bien, con la presencia de SIRT1, motiva a la involución de proteínas en gen para la síntesis de mitocondrias citosólicas y ya no perigotitas, y así elevando la oxidación de ácidos grasos. Como consecuencia, efectivamente, habremos de tener una tasa elevada de oxidación. De ahí que nosotros podamos intuir la presencia de la SIRT1. Cuando nosotros hacemos la mayéutica sobre la nuclear que hemos explicado en el laude como en el ecuador de esta plática, nos da la oportunidad de entender que junto con los estimuladores beta-adrenérgicos en los procesos, no me gusta a mí mencionarlos como ayuno, y en la literatura anglosajona así está dicho. Yo más bien diría que bajo condiciones prandiales, la exposición a estos estimuladores beta-adrenérgicos, las catecolaminas, la exposición ambiental al frío, y agrego a la presencia en un gradiente de concentración positivo para el resveratrol, podemos motivar esta cascada de señalización y entonces nosotros encontrar una diana muy interesante de atención terapéutica contra la obesidad como un fenómeno de inflamación. Esta representación también es bien interesante, que respalda parte de lo que estamos indicando. Nos vamos a tocar a nivel del músculo, concretamente a nivel sarcolemal, donde aquí el depósito blanco en la película PLIN 2 se va a ubicar más y de manera más amplia, es decir, más grande, a diferencia de las que son ricas en PLIN 5 y que se encuentran a nivel intermiofibrilar, no tanto a nivel sarcolemal. Estas tienen la capacidad de una mejor capacidad en su membrana perigotita sobre la membrana onulocular del tejido adiposo blanco, y entonces encontrar una mejor oportunidad de oxidativa y de salud para el individuo. Si el individuo que tiene un estado de inflamación es rico en fibra tipo 1 por encima de la tipo 2, que históricamente así ha sido reportada, que la fibra tipo 1 en músculo es más rica en acciones de fosforilación oxidativa a diferencia de la 2, y que de ahí en mucho los individuos con fibra tipo 1 padezcan más obesidad y más dificultad, es bien interesante que en un futuro, sobre la base de la reflexión, y es lo que nosotros les queremos traer, es que resveratrol tenga la capacidad de involucionar a la fibra tipo 1, la fibra 2, y por lo tanto tener una mejor capacidad oxidativa, una mejor resiliencia oxidativa y por lo tanto una mejor salud oxidativa. El tiempo nos lo habrá de decir, y los nutrimentos sobre su base fisiológica también. La evidencia terapéutica, esta es un pacientes con diabetes mellitus tipo 2, los podemos observar en la columna del tamaño, de la prescripción posológica y del resultado. Y podemos observar que en diabetes mellitus tipo 2, con la concentración de 1 gramo al día, por lo menos por 45, tiene una significancia en la disminución de la glucosa prandial, de mejora a nivel de la hemoglobina glucosilada, de la insulina y de la resistencia. En cambio, otros estudios de 2
de dosis de 5 miligramos al día por 2 veces durante al menos 4 semanas, vean, tiene la capacidad de reducir los niveles de estrés oxidativo en la sangre y mejora evidentemente la sensibilidad a la insulina. Al referirnos al síndrome metabólico, obesidad y diabetes mellitus tipo 2, evidentemente que nosotros sabremos de encontrar estos resultados en común. Vean este estudio que también llama mucho la atención, que habla sobre la mejoría del estatus periodontal. Otro sobre los biomarcadores de interleucina tipo 6, la reducción de la expresión inflamatoria de las citocinas o interleucina 1 beta, el factor incluso tumoral alfa, y etc. La de la mejora, correctamente dicho, de la hemoglobina glucosilada, del perfil de la presión arterial sistólica, colesterol y demás. En cuanto a la obesidad, este estudio a mí me gusta porque vean cómo hace coincidencia con lo que nosotros explicábamos sobre la cinética del resveratrol. 3 dosis de 500 miligramos al día por lo menos 4 semanas señala no tener una mejora sobre la sensibilidad a nivel de la insulina. Pero yo presumiría que sí tiene sobre otro tipo de marcadores, sobre todo por la base fisiológica a nivel muscular que acabamos nosotros de explicar. Vean cómo reduce 150 miligramos la tasa metabólica durante el sueño por la activación de la AMP cíclica, pero a la vez también la subsecuente elevación de la CYP y del complejo de peroxisoma gamma 1 alfa y la mejora de la eficiencia mitocondrial. 75 miligramos al día durante 6 semanas fueron suficientes para incrementar el flujo de dilatación. También vean cómo hasta 1000 miligramos al día durante una semana, incluso 2000 durante 2 semanas, tiene acción sobre la reducción de la poliproteína tipo B100 y la B48 sobre la producción de las lipoproteínas. Quiero aprovechar, y no me quiero extender, pero sí aprovechar en explicar algo que es bien interesante. Agentes como la vitamina A en calidad de retinoles, bajo condiciones prandiales tienen una mejor afinidad para el transporte de proteínas, concretamente a nivel de la albúmina. Bajo la carencia de glucosa, es decir, bajo un estado de hipoglucemia por agotamiento y de elevación de tráfico de ácidos grasos, este se une mejor a la VLDL y tiene mucho sentido. Llamaría mucho la atención utilizar el resveratrol cada 6 o cada 8 horas para su gradiente de concentración, pero evaluar si este iría mejor o no bajo la presencia o no de alimentos, si este se uniría mejor a estas apoproteínas. Con 150 días mejoró la adipogénesis, disminuyendo el tamaño del adipocito. Prometo que no me quiero exceder, pero la disminución en el tamaño tiene también mucho que ver en las proteínas PLIN 2 y 5 que acabamos de explicar, porque a nivel subsarcolemal, cierto es que son ricas en PLIN 2, lo cual los hace más grandes, pero al mismo tiempo les disminuye la capacidad de ensamblaje sobre la superficie de los receptores en comparación de los intramiofibrilares. Y esto llama mucho la atención porque quiere decir entonces que el resveratrol tiene una mejor capacidad de tráfico a nivel intercelular. Sobre el sobrepeso, vean cómo es de que la utilización de 8 semanas diaria tuvo una significante disminución prandial y postprandial sobre la glucosa plasmática. Es justamente este estudio, incrementó la expresión de la glioxigelasa tipo 1 y disminuyó la expresión de la molécula de metilsal. Redujo también los niveles de glucosa en sangre hasta en 300 y 1000 miligramos al día durante 2 semanas. Por lo general, la oferta de nutracéuticos en el mercado difícilmente superan los 500 miligramos, por lo que la utilización alostática de este nutrimento nos ofrece la oportunidad de seguridad, porque también vale la pena explicar que difícilmente nosotros vamos a encontrar reportes de patoxicidad por presencia de resveratrol, de acuerdo al metaboloma, de los reportes del metaboloma de la especie humana. A nivel del síndrome metabólico, redujo significativamente el peso, el índice de masa corporal y la secreción de la insulina. Como siempre les decimos, tomar con precaución los resultados de orden biométrico. Por otro lado, tampoco se observaron efectos sobre el metabolismo de los lípidos y de la glucosa.
evidentemente que contrasta con otros resultados, la reducción de los niveles séricos de androstenedina y de los otros tipos de moléculas. En mujeres en etapa posmenopáusica, 75 miligramos durante 2 semanas, no mejoraron la tasa metabólica basal ni los biomarcadores de utilización. Sin embargo, pues deberíamos de tener como consideración la presencia de la cantidad, que sigue siendo pues un poco menor sobre los que sí aparentan tener resultados. Bueno, no aparentan, que reportan tener resultados. Vean en cáncer, al menos a nivel de colon, de 80 a 20 miligramos al día durante 14 días, motivó a la disregulación de la molécula de la MIC. También tuvo disregulación a nivel de la ciclina D1 y de las células de comunicación en su configuración 133. En otro estudio de cáncer colorectal, 5 gramos al día durante 14 días, mejoró la biodisponibilidad, una buena tolerancia y hubo observaciones sobre la metástasis hepática. En el cáncer de mama, de 100 a 50 miligramos al día durante 12 semanas, hubo una supresión sobre la molécula de RAF1 alfa en pacientes que tenían esta condición. Para la inflamación hepática, aquí sí mostraron una disminución de los niveles de la glucosa, resistencia a la insulina, de las transaminasas y de las citocinas inflamatorias. Pero ven qué interesante es de que se elevan a nivel de fibroblastos los factores de crecimiento y también hay un incremento a nivel de aniponectina. Yo aquí que destacaría que, bueno, el crecimiento de los fibroblastos probablemente sea por la presencia también de la fosfatasa alcalina elevada, que se acompaña en mucho bajo condiciones de enfermedad hepática, que aquí no son explicadas, pero los podemos discutir. Y el factor de aniponectina, por lo regular en sujeto con enfermedad hepática, tiene los niveles de adiponectina disminuidos. Aquí hubo un incremento. Vean, también acá sobre la transaminasemia, una mejora sobre la ALT en el contenido hepático. Y sobre las condiciones neurológicas, vean cómo a nivel de Alzheimer y de choque isquémico cerebral, por lo menos a nivel de Alzheimer no hubo efectos para la concentración de dosis de 1000 miligramos al día, pero en otro tipo de pacientes hubo un incremento sobre la ventana terapéutica y los límites clínicos que esto ofrece. Otra vez regresamos a mujeres que fueron estudiados en 80, mejoraron, vean, en ellas sí, dosis de 75 miligramos 2 veces al día durante 14 semanas, mejoró el estado de ánimo y la cognición. También podemos observar a nivel de enfermedades cardiovasculares el tema de los daños cardiovasculares primarios y otros que podía incrementar el riesgo. Otro tipo de condiciones, por ejemplo, en la angina, en infartos, hubo disminuciones de biomarcadores, en este caso para el péptido natriurético cerebral y para el infarto de miocardio hubo una mejora sobre la función ventricular diastólica, sobre la función endotelial y hubo una disminución sobre la oxidación de las moléculas de baja densidad. Y a nivel renal, hubo significancia en el mejoramiento de la actividad renal con sensible mejoramiento a nivel de la angiogénesis peritoneal. En algunos otros muestran que no hubo efectos sobre biomarcadores proinflamatorios y antioxidantes. Vale la pena destacar la esquizofrenia, donde hubo pues por lo menos una mejoría a nivel de los lípidos, no así para la clinimetría psiquiátrica, la rinofaringitis, una significante reducción sobre la rinorrea nasal, colitis ulcerativa y bueno, sobre los individuos que no hacen actividad física no hay un efecto. Entonces, si nosotros tenemos a un individuo que no ejerce actividad física para la salud, pues no vale la pena que hagamos la implementación de eso. Vean qué interesante es que a nivel de acné vulgaris hubo una reducción en la puntuación de consumiendo resveratrol al menos durante 60 días. Y estudios también recientes que no lo decía este autor, pero que también han sido leídos, han atacado la herpes con sensibles mejorías. Otro diana que tiene el resveratrol, pues es a nivel de la distrofia muscular de Duchenne, en el cual pues vean cómo activa la SIRT1 y que básicamente va sobre los fenómenos fisiológicos que nosotros ya hemos explicado y también
de manera concomitante junto con la quercetina, que también es un nutrimento que vale mucho la pena conocer y que por cuestiones de tiempo no puedo adentrarme tanto en ellas, pero que más adelante seguramente tendremos una ventana de oportunidad para explicarlo. Concomitantemente los podemos considerar para que estos tengan implicaciones. La quercetina, bueno, pues es prácticamente omnipresente porque se encuentra en una gran, pero gran cantidad de alimentos vegetales. En uno de los ensayos aleatorizados dobles ciegos controlados, alrededor del 67% de los sujetos con síndrome de prostatitis crónica de categoría tipo 3 tuvieron una mejoría en los síntomas en comparación con el 20% del grupo de placebo. Y en otro estudio más, en 2005, se informó que la quercetina tiene la capacidad de inhibir la expresión y la síntesis de citocinas por parte de basófilos humanos. Esto también a nivel de sus metabolitos. De mi parte, pues muchas gracias. Terminamos pues prácticamente a la hora. Y pues si hay alguna pregunta, algún comentario, pues con mucho gusto lo podemos nosotros atender. De mi parte, pues muchas gracias y agradecerles la bondad de su presencia. Muchas gracias, licenciado en nutrición, Paul Ríos. Definitivamente, bueno, aquí hay felicitaciones y el doctor Reinaldo menciona varias cosas. Voy a tratar de... el estrés oxidativo se traduce en un estado de inflamación. Creo que se explicó de cierta manera durante la plática. Saludos desde Argentina, la doctora Artaza, el doctor Reinaldo, pues a favor del uso de vino, me imagino que eso es lo que quiso decir. Y bueno, se me ocurre pensar porque hay una presentación comercial del resveratrol. Sí, doctor, por lo menos hemos identificado 6 presentaciones disponibles en nuestro país, 3 in situ, 3 que pueden ser consumidas, bueno, adquiridas vía electrónica. La dosis más alta de todos estos alcanza los 200 miligramos y por lo regular vienen en presentaciones de 60 cápsulas. Eso a priori. Ya cuando nos profundizamos en el tema y como disertamos en la charla, pues nos hemos dado cuenta que son necesarias por lo menos de 2 a 3 cápsulas con esa dosis de concentración para motivar efectos sobre terapéuticos como nosotros lo queremos. Entonces lo podríamos considerar. A través de los alimentos, ciertamente es que en el vino, pero hay en particular dos taxonomías de uva que son las que son más ricas en este componente, pero que, como hemos explicado, se absorbe mucho a nivel de colon, pero que a nivel de hígado apenas si pasa al 1% y depende de otras cosas. Quisiera hacer una puntualización justamente a partir de la pregunta, doctor. En México encontramos la presentación en un frasco transparente y en el análisis físico-químico hay análisis que comienzan a reportar que estos necesitan ser expuestos lo mínimo posible a la presencia de la luz porque son muy fotosensibles. Y de hecho, si lo reflexionamos, tiene mucho sentido que las botellas de vino sean oscuras. Muy bien, pues no, me parece excelente esa aclaración. Te preguntaba acerca de si hay una forma de prescribirlo porque pues la evidencia terapéutica ha dejado muy en claro los beneficios del resveratrol, pero en México tenemos un problema muy serio. El sobrepeso y la obesidad se empiezan a presentar en edades muy tempranas. Generalmente hacemos diagnósticos muy tardíos o la gente y el mismo médico tarda mucho en establecer un diagnóstico de sobrepeso o obesidad. Todavía se tiene la costumbre de decir que es llenito o que así es, y como generalmente provienen de familias de obesos o con sobrepeso, pues quisiera yo saber si se puede utilizar de alguna manera, en lugar de darle al niño vino, ¿no? Pues decir a lo mejor vale la pena en esos niños que tienen un riesgo elevado de hacer obesidad o que ya la tienen, si vale la pena intentar hacer una prueba terapéutica con resveratrol.
Sin duda la oportunidad de investigación va a estar ahí y yo creo que puede ofrecernos datos muy interesantes. Con respecto a lo que menciona, doctor, de la utilización del resveratrol en etapas tempranas, también gustaría hacer una puntualización que pues omití. No está validado y no es de hecho recomendable en mujeres embarazadas o en etapas de lactancia. Regresando al punto, pues bueno, lo que se sugiere siempre con los niños es el imperante e insuperable concepto de un estilo de vida saludable. Claro que la utilización de los nutrimentos bajo una indicación ética y profesionalizada va a ser el vehículo. La utilización de alimentos en México, hay que tomar en cuenta el tema de la inseguridad alimentaria. La uva, que es un alimento rico en resveratrol, no es un alimento de fácil acceso para las familias, mucho menos con lo que estamos viviendo con la recesión económica por salud y por conflictos bélicos, pero habrá de ser un tema de consideración y que aquellas familias que lo puedan utilizar, pues podremos utilizarlo. Con el tema de la investigación, pues nuestra vocación de investigación, válgase, pues yo creo que nos puede abrir un futuro más adelante. No sé si el doctor quisiera precisar algo más. Sí, de hecho, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Como ya se mencionó ampliamente, todos los mecanismos a través de los cuales el resveratrol tiene un amplio abanico de oportunidades terapéuticas, pero también en salud. En realidad, por ejemplo, hay edades en que nosotros debemos estar consumiendo fuentes de resveratrol para desacelerar procesos que van a ocurrir irremediablemente y son de orden sistémico. En el caso en particular de la obesidad, tiene una indicación perfecta, puesto que el sustrato de la obesidad se ha llevado solamente al terreno de la inflamación. Pero el terreno de la inflamación lleva la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina lleva resistencia adrenérgica o de carácter simpático mimético. Cuando aparece el estado de resistencia simpático mimético se rompe el perfil de homeostasis anómala que se escribe con el estado de resistencia a la insulina y afloran las enfermedades, entre ellas la diabetes, la hipertensión y todas. Entonces, el uso del resveratrol se ha entendido, mantiene ese perfil alostático en el ser humano para que aguante, entre comillas, decir aguante, mejor el embate que tiene el proceso de inflamación y de estrés oxidativo generado por parte de la obesidad y todo lo que conlleva, reduce productos de glicación avanzada y produce también productos de peroxidación lipídica. Eso es lo que está viviendo el niño. El día de ayer estuvimos en una sesión en el Instituto Nacional de Pediatría, un chico de 16 años de edad que se infartó. O sea, terminó en patología, estaba infartado, las placas de ateroma estaban ahí en las coronarias y teníamos al paciente con cirrosis. O sea, es catastrófico ver cómo un chico de 16 años puede vivir una tragedia de esta magnitud estando en manos de todos nosotros. Entonces, ese tipo de situaciones nos hacen a nosotros pensar que hemos sido poco intervencionistas en el tema, toda vez que el proceso del estilo de vida saludable es un constructo. Y un constructo quiere decir que es un proceso gradual de adquisición cuando una persona ya tiene un estilo de vida muy arraigado. Entonces, la transición nos lleva meses, a veces años. Entonces, todo ese periodo es la oportunidad de dar productos que puedan contener toda la cascada fisiopatológica que conlleva la obesidad. Y ahí entra resveratrol perfectamente, entra perfectamente quercetina, y podrían ustedes ver en el mercado que no solamente está indicado, sino que ya lo combinan hasta con fármacos autorizados para niños, como es el caso del Orlistat, que a partir de los 11 años de edad pueden utilizarlo. Pues ya hay productos en el mercado que mezclaron Orlistat con resveratrol, toda vez que han entendido cómo es todo el proceso. Entonces, sí existe oportunidad, sí existe una razón de orden fisiopatológico, pero lo dice muy bien el licenciado Paul. El tema es los costos. Es una circunstancia que verdaderamente elitiza la oportunidad terapéutica que podemos dar, pero cuando sea posible, pues hay que darlo. Y a propósito del tema económico, doctor, quisiera también dar algo que pues debe de estar en presencia siempre de todos a la cabecera del paciente. El rango de precio del resveratrol, por lo menos en México, va de los 800 hasta los 4,000. Porque estoy viendo una de las preguntas que amablemente hace la doctora Froilán Guerrero, que si se ha usado en niños diabéticos.
antes, con los pacientes que tengo la oportunidad de tratar, adolescentes, adultos, con diabetes, desde el fundamento fisiológico que hemos expuesto, yo lo tengo. La realidad es muy difícil que tengan acceso a él. Es cierto, es un nutrimento que además tiene mucho tiempo y fue de los primeros en explotar en el terreno nutracéutico. Y bueno, también el doctor Reinaldo Mitchell comenta que el vino tiene poca cantidad de resveratrol, y es correcto, se necesitan 300 mililitros. Y hay algunos estudios que reportan que con 50 copas al día no fue ni siquiera suficiente. Entonces, pues es una consideración. Perdón, si me permite, Lalo. El tema de la pregunta en diabetes abre mucho el panorama, doctora, muchísimas gracias por la pregunta, porque uno de los graves problemas que tenemos en México es la falta de capacidad, yo creo que en el mundo, de hacer prevención secundaria. Cuando te hiperglucemia genera productos de glicación avanzada que van a llevar a toda la catástrofe, vasculopatía a todos niveles, retinopatía, nefropatía, cardiopatía, neuropatía, y todo está en el sustrato de afectación vascular, de tal manera que resveratrol y otro tipo de antioxidantes pueden ayudar muchísimo a los pacientes diabéticos. Estoy hablando de zeaxantina, astaxantina, omegas para la retinopatía diabética, para la neuropatía diabética, resveratrol, tiene perfectas indicaciones. El marco de oportunidad, insisto, es muy amplio. Tenemos que brincar ese límite que nos hemos dado de pensar en que si existe o no evidencia. Revisen los estudios clínicos, no experimentales, clínicos que existen y se van a motivar a hacerlo. Creo que es una forma de desacelerar procesos. Soy reiterativo en ese concepto. Muchas gracias. Bueno, eso nos hace, aquí me están llamando la atención y pregunto si las pasitas de uva contienen resveratrol, porque es más accesible para niños que coman pasita que uvas. Bueno, habría que tener la precaución. Las pasitas son tratadas y deshidratadas con la utilización de azúcar. Entonces son un vehículo rico en un alimento que puede ser de riesgo para quienes tengan una salud comprometida. Entonces, yo lo evaluaría y lo tomaría con mucha mesura. Muy bien, muchas gracias. También quiero preguntar, porque según entiendo, nosotros tenemos una programación genética de la inmunogenética de la nutrición, en la que tiene que ver cuánto pesamos, cómo nos alimentamos, las primeras etapas, si recibimos alimentación al seno materno y después la alimentación complementaria. Y eso va a determinar nuestro comportamiento metabólico en gran medida el resto de nuestra vida, igual que la actividad. Pero también genéticamente existen personas que genéticamente son muy susceptibles a procesos inflamatorios o a respuestas inflamatorias a algunos estímulos. Y me refiero específicamente a enfermedades de la colágena, a cicatrización queloide, a gente que hace este tipo de problemas, dermatitis seborreica, etcétera. En estos pacientes hay estudios de la utilidad del resveratrol. Gracias, doctor. Yo no las he leído y dentro de los últimos estudios que tuve la oportunidad de presentar en la revisión sistemática, hubo por lo menos 7 más que pudieron haber sido hoy mostrados. Sin embargo, el último es el más completo y el que más rigor metodológico tiene. La literatura se ha enfocado más en el tema de la diabetes crónico-degenerativa, algunos aspectos de característica neurológica, y apenas en el tema del acné, apenas en el tema de la herpes viral, es como lo están comenzando a atacar. Yo en lo personal no lo he visto, pero también me costaría trabajo encontrarlo porque se han inclinado más hacia el otro lado. Con respecto a la tendencia genética que tenemos para eso, yo creo que es una razón más por la cual nosotros tendríamos que tomarlo en cuenta. Y quisiera también volver a retomar con lo que iniciaba la plática y cuando hablaba del tema de los gradientes de concentración bajo la presencia del sustrato. Es cierto que vamos a tener una tendencia. Sin embargo, cuando presento el adipocito blanco con la configuración
de la mitocondria perigotita y cómo ésta va a responder bajo la presencia de un estímulo y que subsecuentemente este va a unirse a su clín, entrar al núcleo y activar citulina tipo 1, a mí me motiva a pensar que la exposición al nutrimento bien prescrito, bien reflexionado y bien analizado, habrá de condicionar al efector para que éste responda al estímulo. Y pensar que sí, en algunos, dentro de la individualidad, habrán de responder y habrá otros que potencialmente de forma transgeneracional lo habrá de hacer. Lo que yo no tengo duda es que la exposición al nutrimento, llevarlo a la concentración de gradiente igual o mayor a 0, es una oportunidad de abordaje muy interesante. Pues la Sí. verdad que despierta muchísimas inquietudes y muchas dudas, y pues es un campo amplísimo para la investigación clínica de primer contacto, y que necesitamos hacer investigación definitivamente. Aquí hay otra pregunta de la doctora María Cristina González Amaro. Dice, ¿resveratrol en Amazon es confiable? Porque no viene la concentración de cada cápsula. Bueno, Amazon es un vehículo de compra. Yo he consultado por lo menos 2 marcas que fueron muy interesantes, pero que a mí me limitarían a consumirlo. Y es que no tienen una certificación de FDA o no tienen un sello de garantía a través del análisis de laboratorios. Hay otras que tienen incluso hasta 7 sellos de seguridad. En lo personal, son 2, máximo 3 medios por los cuales yo podría adquirirlo. En Amazon, pues yo sería un poco irresponsable de mi parte decir que sí, porque pues no tendría yo la certeza. Muy bien. El doctor Reinaldo Michel nuevamente pregunta, dice, además de las uvas, los cacahuates, las manzanas y el brócoli, eh, entre otros, me imagino que se refiere a que también contienen resveratrol. Sí, particularmente en su forma de metabolito de 3,0-transresveratrol. Muy bien, pues por desgracia hemos llegado al límite de tiempo para esta videoconferencia. Yo quisiera que mandaras un mensaje final antes de que cerremos esta transmisión. Bueno, doctor, primero agradecerle que una vez más nos dieron la oportunidad de estar en el espacio de Médicos Unidos, a su gremio, al de la academia, a los participantes que nos hacen el honor de acompañarnos en un viernes por la noche. Y el mensaje que pretendo dar es muy claro. Y lo quisiera decir con la fuerza con la que merece ser dicho, es el tiempo de la nutriología y nadie la va a posicionar tanto como nosotros mismos o los convencidos de ella, doctor. Muchas gracias, licenciado en nutrición, Paul Tadeo Ríos Gallardo. Como siempre, es muy grato escucharlo, siempre cosas novedosas. Y yo quiero completar antes de cerrar esta transmisión que nosotros tenemos el poder, me refiero a los médicos que hacemos medicina de primer contacto, tenemos el poder, o sea, me explico con el poder. Nosotros debemos de atrevernos a hacer cosas que tengan una evidencia clínica. No tenemos por qué esperar estudios científicos hechos en laboratorio, con animales, o que lleven las diferentes fases. Creo que igualmente es científico hacer estudios clínicos con una hipótesis, con una metodología y con una evaluación que sea estadísticamente demostrable. Entonces, yo les invito a todos ustedes a que nos hagan llegar sus propuestas, sus comentarios, sus dudas para transmitirlas al licenciado en nutrición Paul Terríos. Y quiero agradecer el favor de su atención y a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les agradezco el favor de su atención. Este video va a estar en nuestro canal de YouTube y hasta la próxima. Buenas noches. Un placer, buenas noches.